Bienvenidos a Entrevistas con Eco, un podcast verde para que las empresas sean sostenibles y que el planeta no muera en el intento. Hoy empezamos haciendo referencia a esos datos que de repente te dejan un tanto helado, que hacen que nos vuele un poco la cabeza y nos hacen sobre todo reflexionar de que no prestamos a veces la atención suficiente a lo que hacemos en el día a día. Según la FAO, 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se desperdicia. Oscilum planta cara a esa cifra, o al menos lo va a intentar, con sensores que hablan, entre comillas, a través del color, alertando sobre el estado real de la frescura del producto o lo apto que sea el producto para consumir. Así ponen la innovación al servicio, más o menos, del planeta. En esta jornada contamos con la participación de Oscilum, una startup biotecnológica nacida en Elche, que ha logrado captar la atención internacional gracias a su innovadora tecnología de etiquetas inteligentes para la industria alimentaria y también para otros sectores. Será una de las charlas que tengamos en el Cuarto con Eco el próximo 21 de octubre. Ellos además serán uno de esos casos de éxito que vamos a presentar en esta edición. Pero hoy en el podcast nos acompaña Luis Chimeno, director de operaciones de Oscilum. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Vamos a ir conociendo mejor todo lo que hacéis, que es muy interesante. Vamos a empezar por el principio para ir ubicándonos y, bueno, cuéntanos cómo nace Oscilum y ¿cómo fue que detectasteis este problema en el mercado para lanzaros como lo habéis hecho? Sí, pues la verdad que la idea surge un poco de la típica situación que yo creo que la mayoría de oyentes y muchas personas han enfrentado al día a día. En su momento mis dos compañeros, Pablo Pira y yo, vivíamos juntos, estudiábamos juntos la carrera, y la típica situación de un domingo por la tarde-noche que abres la nevera y tienes ahí un trozo de carne, en este caso era Pablo, que la verdad que tenía un olor y un color bastante raro, ¿no? Y bueno, en ese momento era lo que tenía en ese momento, y a pesar de que Pilar y yo le estábamos diciendo, oye, no tires esto, o sea, no. Eso suele acabar en apuesta. Efectivamente. Si te lo comes. Sí. La cosa es que nosotros estamos diciendo, tíralo, porque esto tiene un olor y un color muy raro, y él dijo, mira, yo creo que esto está bien, me lo puedo comer, no pasa nada. Se lo comió, no le pasó nada, y fue cuando un poco surgió no la idea, sino un poco la situación de, ostras, ¿cuánta gente no hubiese tirado este alimento? Uh-huh. Porque directamente Pilar y yo lo hubiésemos tirado directamente a la basura. Eso no nos hubiésemos planteado el consumirlo. Y ahí fue cuando surgió un poco ese concepto, esa idea de decir, ostras, ¿cuánta gente lo tiene investigando? Pues vimos que realmente la falta de información que tenemos como consumidores genera este mal gasto de alimentos, ¿no? Genera esta situación de, yo prefiero tirarlo, no me lo voy a comer porque si no me voy a poner malo, y prefiero prevenir antes que curar, ¿no? Y ahí fue un poco como surge un poco esa idea inicial. No estamos animando a nadie a que se coma las cosas en mal estado y acabemos en el hospital. No va de eso. Vamos a comer. Pero es ponerle así una fecha más clara, ¿no? Efectivamente. al alimento. Luego también estamos quizá, no sé si también vosotros lo pensasteis, lo tenemos todo tan fácil para, lo tiro y voy y compro otro nuevo, ¿no? Que quizá ni te lo planteas fuera. Tengo la duda, voy y compro otro que en la tienda de abajo hay. Eso ¿no? es. Sí que es verdad que yo creo que la mayoría de consumidores siempre tenemos ese dolorcito de, jope, tengo que tirar esto, pero claro, es como, no me voy a fiar de este olor, este color tan raro, yo prefiero tirarlo. Y muchas veces es verdad que el olor, aunque es un indicativo, no siempre significa que, oye, huele mal, ya está malo, sino que es que ese olor deriva muchas veces de la degradación de las proteínas del propio alimento. Por ejemplo, el pollo huele muy rápido, eso no significa que ya esté malo, simplemente que ya ha pasado cierto tiempo y una degradación de proteínas, y ese olor es muy característico. Entonces es verdad que no tenemos herramientas y preferimos, en esos casos, tirarlo, sobre todo si en casa tenemos gente que es más sensible, pues tenemos niños, tenemos personas mayores o gente que tiene determinada enfermedad, ¿no? Entonces ahí no nos arriesgamos y tiramos, ¿no? Y al final, esa falta de información nos genera ese dolorcito de, no me gusta tirarlo, pero lo voy a tirar, porque no sé cómo está esto. Bueno, pues vamos al meollo. ¿Cómo funciona vuestra tecnología? Sí, pues básicamente, derivado de esa situación, básicamente lo que dijimos es, oye, debería haber algo muy sencillo que de una forma muy, muy, muy rápida nos dijese si eso está bueno o está malo, sin necesidad de tener que utilizar elementos digitales, un móvil o algo así, por intentar que eso fuese útil para toda la mayoría y parte de la población.
Y básicamente lo que diseñamos es un biosensor colorimétrico, básicamente es un sensor, una etiqueta inteligente, como muchas veces lo llamamos, que básicamente lo que hace es cambiar de color en función de la actividad bacteriana. Básicamente lo que hacemos es detectar esas bacterias que están en ese alimento y esa detección, digamos, va generando un cambio de intensidad de la etiqueta. Mayor actividad microbiana, mayor cambio de intensidad desde un transparente blanco, depende un poquito del formato, hasta un negro intenso. Entonces, se ilumina. O sea, no ilumina como tal, simplemente cambia de color. Es básicamente, imaginamos una tinta, básicamente, y esa tinta pues gradualmente va cambiando de color con el tiempo conforme van interaccionando las bacterias con los biosensores que incorporamos. Y entiendo que es una etiqueta sencilla de colocar en cualquier tipo de producto. Directamente. ¿Cómo tiene que estar envasado para que El detecte? envasado en este caso, por ejemplo, no es tan relevante porque básicamente lo que miramos es la actividad microbiana. Ahí sí que va a ir afectando, el envasado va a afectar principalmente a que esa actividad microbiana sea más rápida o más lenta, porque es la propia función del envasado, pero al final nosotros incorporamos la tecnología. Eso sí tiene que estar en contacto con el alimento porque sí que requerimos esas interacciones directamente con las bacterias y funciona tanto para productos frescos como carne y pescado, como también preparándolo para alimentos o platos preparados, ¿no? Es decir, al final todo aquel producto que, digamos, su descomposición o malgaste ocurre por la actividad microbiana son susceptibles de poderse aplicar esta tecnología. Y es simplemente, pues yo la pongo en contacto con el alimento y ya conforme va pasando el tiempo me va diciendo cómo está ese alimento. ¿Qué pasó desde ese día abriendo la nevera a la primera etiqueta que llega al mercado? ¿Cuál ha sido vuestro proceso? ¿Llegáis a clase, se lo decís a algún profesor? ¿Vais vosotros por vuestra cuenta? Porque al final tenemos que recordar que sois startup de aquí. Sí. Bueno, al final, desde ese momento hasta el momento de ahora, hasta esa primera etiqueta, han pasado muchísimas cosas, muchísimos errores que además son típicos de todas las startups, porque al final vamos aprendiendo en base a errores. Son necesarios también. Efectivamente. Y básicamente nosotros lo que hicimos fue, oye, tenemos esta idea, teníamos el gusanillo del emprendimiento un poco, porque no, o sea, dentro de la universidad hay varios programas, está el Certamen Innova Emprende o la Maratón de Creación de Empresas, y siempre hemos tenido ese gusanillo de, oye, antes de acabar la carrera, vamos a probar el programa simplemente para ver qué tal. Y bueno, pues empezamos en este Certamen Innova Emprende, hubo bastante acogida, saltamos a la Maratón de Creación de Empresas, vimos que había cierto interés dentro de la tecnología. Y la verdad es que hasta el momento, básicamente, o sea, por así decirlo, surgió un poco casi por accidente o por curiosidad tengo una idea, la quiero presentar porque quiero ver qué tal el tema del emprendimiento y al final vimos que era un camino que puede ser totalmente válido como cualquier otro y empezamos a movernos y ya bueno, una vez teníamos un poco más o menos la idea o el concepto, sí que es verdad que gracias al programa de la Maratón de Creación de Empresas pudimos obtener un espacio de laboratorio porque si no podíamos hacer nada, literalmente los primeros prototipos se hicieron en la cocina. Sí. Y a partir de ahí pues ya pudimos tener un espacio de laboratorio con el que pudimos ir haciendo las primeras pruebas. Evidentemente creo que hay miles de etiquetas o no etiquetas o fallos hasta que pudimos encontrar la que realmente funciona y como mencionaba, pues cometiendo fallos. La parte positiva, digamos, del que teníamos aquí los tres es que al menos los tres teníamos un perfil técnico, entonces el desarrollo tecnológico en cierta forma lo teníamos más o menos claro a nivel conceptual, es verdad, cuando te pones en la práctica ya luego van ocurriendo fallos, pero sí que uno de los grandísimos retos nuestros siempre ha sido la parte más de desarrollo de negocio, ¿no? Porque ninguno de los tres veníamos de un entorno o de una educación más en el sector más empresarial, ¿no? Entonces ahí tuvimos que ir formándonos poco a poco para comprender todas las dimensiones que tenía el emprendimiento. ¿Cómo está siendo la aceptación del mercado de este producto que vosotros sacáis? Porque entiendo que la etiqueta es para cualquier tipo de alimentación y ese es vuestro nicho. Sí, principalmente, como mencionaba antes, al final actualmente lo estamos aplicando en productos frescos, carnes, pescados y platos preparados, aquellos que por ahora hemos podido validar. ¿Verduras no? Las verduras, que el proceso de las verduras actualmente funciona diferente. O sea, no es tanto las bacterias, puede ocurrir algún determinado hongo, pero es verdad que lo que ocurre en muchas frutas y verduras es básicamente la evolución de la propia fruta lo que hace que se ponga malo. Entonces, ahí, por ejemplo, las bacterias no tienen un impacto tan alto. Sí que es verdad que pueden afectar sobre todo hongos, pero no tienen un impacto más alto. Yeah. Ahí, para monitorizar, por ejemplo, el tema de la frescura de las frutas y verduras, nosotros trabajamos con lo que se llaman compuestos orgánicos volátiles, que básicamente son otro tipo de componentes que va emitiendo la fruta y la verdura para ir
en cierta forma, chivándonos cuál es su estado, ¿no? Entonces nosotros monitorizamos eso. Pero actualmente la etiqueta la estamos aplicando en esos sectores. Frutas, verduras, es un sector que también queremos aplicarlo. Estamos en vías de desarrollo de esa tecnología también, o de adaptación a esa tecnología, pero principalmente trabajamos en el sector cárnico y pesquero. Bueno, retomamos la pregunta que Sí. te había hecho antes, que es qué aceptación, ¿no?, está teniendo el mercado de vuestro producto. Pues la verdad que es un concepto que realmente a la gente lo tiene como un feedback bastante positivo, porque al final todo el mundo es como, ostras, es que esto me hubiese ayudado en tantas ocasiones en las que he tenido esa duda. Nosotros trabajamos principalmente, es verdad que nosotros pasamos a un modelo más B2B, es decir, ofrecemos directamente esta tecnología a las empresas por una sencilla razón, y es que al final uno de los riesgos que teníamos directamente entrando en consumidor es que es una tecnología nueva, entonces puede haber mucho o un índice muy alto de escepticismo de, oye, yo no sé si esto está bueno o no está bueno. Entonces queríamos utilizar un poco la industria alimentaria de validador, y también porque al final es donde podíamos generar un impacto mayor, porque al final íbamos a todos los productos y el consumidor compra el alimento directamente en el supermercado con las etiquetas puestas. Entonces sí que es verdad que tenemos diferentes perfiles. Hemos encontrado un nicho de mercado bastante interesante, por ejemplo, en países donde la infraestructura de seguridad alimentaria se siguen optimizando o no están totalmente optimizadas y sigue siendo una prioridad. Estamos hablando de algunos mercados del continente africano, por ejemplo, de Latinoamérica, donde esta solución es muy rápida, muy sencilla para, oye, recepción de producto, aplico, esto está bien, seguimos. Y entonces ahí, por ejemplo, damos un valor que es sobre todo interno para la propia empresa, para el propio productor. En Europa, donde, por ejemplo, la seguridad alimentaria sí que está más estandarizada o está más validada y quizás no es un miedo prioritario actualmente. Evidentemente es una prioridad dentro del sector agroalimentario, pero quizás es algo que ya está totalmente estandarizado, y aquí entramos más con factor de calidad o de diferenciación del producto. Entonces aquí, por ejemplo, en Europa sí que tenemos que entrar con el consumidor y ir demostrando a los diferentes productores y retailers, oye, el consumidor está solicitando este tipo de tecnologías y tú se la puedes ofrecer directamente en el producto, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que ir un poco más con el respaldo del consumidor. ¿Habéis de alguna manera cuantificado el impacto que puede tener este tipo de etiquetado? Sí, de hecho, una de las cosas positivas de ese desarrollo que hemos tenido desde el inicio, ¿no?, que participamos en diferentes aceleradoras de negocio, una de ellas muy centrada en el impacto medioambiental, pudimos tener acceso a herramientas que, oye, esto es lo que hago, esto es lo que puedo hacer, qué impacto puedo tener, ¿no? Y al final, pues gracias a este tipo de tecnologías y teniendo en cuenta que gran parte del desperdicio alimentario que ocurre es por lo que comentaba antes, ¿no?, esa falta de información que tenemos como consumidores, podemos llegar a generar un impacto de, simplemente en Europa, por ejemplo, reduciendo un 10% del mal gasto de alimentos, que es el 10% suele ser lo que se desperdicia por la confusión, por ejemplo, entre fecha de consumo preferente, fecha de caducidad, pues simplemente reduciendo ese 10% y teniendo en cuenta el impacto que nosotros generamos al producir estas etiquetas, se pueden reducir las emisiones de alrededor de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año, solamente con ese 10%. Es decir, si al final podemos alcanzar una mayor aplicación o una mayor reducción, que es lo que esperamos de este tipo de tecnologías, podemos generar un impacto mayor incluso. Nos parece interesantísimo, lo vamos a dejar aquí porque tampoco queremos contarlo absolutamente todo. Dejamos algo para el próximo día 21. Perfecto. En el cuarto Congreso de Economía Circular con ECO, que tendrá lugar precisamente aquí en la universidad, en el edificio Quorum, el día 21 de octubre. Os esperamos allí a todos los compañeros de Oscilum. Muchísimas gracias, Luis Chimeno, director de operaciones de la empresa, por habernos acompañado. Interesantísimo, porque además, aparte de que beneficia al medio ambiente, somos más responsables, pues nos ahorramos también un poco de dinero en la compra, que tampoco va mal conforme van los tiempos. La canción con la que nos vamos se llama Apocalíptico, de Residente. Es una llamada urgente al despertar colectivo frente a un sistema que contamina, consume y desecha sin medida. En medio de esa crítica feroz y poética al colapso medioambiental, emergen propuestas que, lejos de resignarse al apocalipsis, plantean soluciones. Y ahí, como propuesta, hoy hemos tenido a Oscilum. Y para finalizar, Residente. Hasta el próximo. Síguenos en redes sociales y encuentra nuestros podcasts en iVoox, YouTube y en coneco.es.